Nosotros vamos a, mire, si somos pastores nosotros, atención, si nosotros los pastores somos ejemplo de ustedes, ¿quién debe de ser el ejemplo para arreglar las cosas? Los pastores. ¿Por qué muchos pastores, hermanos, pierden la visión? Porque creen ellos que tienen la razón y no la tienen. ¿Por qué? Porque ellos son, oiga bien, lámpara ante toda la congregación. Un pastor, hermano, es aquella persona que es ejemplo moral y espiritual de la congregación. Pero si el pastor anda en adulterio, hermano, ¿qué ejemplo va a ser ese hombre, hombre? Qué terrible, hermano, que un pastor en adulterio, hermano, ande mandando a la gente, ande ordenando a la gente y la vida de él no la lleva en orden. Eso es lo que estaba pasando aquí, que estos sacerdotes se habían casado con mujeres extranjeras también. Los sacerdotes, los levitas. Y se supone que los sacerdotes y los levitas son los que llevaban la comunión con Dios para el pueblo. Pero ¿qué hicieron ellos? No querían dejar esa relación. ¿Y quién fue el que es? Mire, ¿quién fue el de este problema, hermano? Se supone que las personas que somos nosotros debemos de ser ejemplo ante la comunidad, hombre. Mire, si usted se congrega con nosotros, hermano, sea luz en medio de esas tinieblas, hermano. Usted no puede hacer sombras en esas tinieblas, hermano. Usted no puede participar en ese pecado que hace esa gente, hermano. ¿Por qué? Porque usted, hermano, es un hijo de Dios, hombre. Y el problema de esta, ¿sabe cuál era? Que los sacerdotes y los príncipes no se habían apartado ¿de quién? De las mujeres. Ellos se supone que tenían que hacer y no lo hicieron. Ahora vea la solución. Mire que dice, por favor, vámonos a Esdras 10:10. Esdras 10:10. ¿Qué dice Esdras 10:10, hermano? Leámoslo, por favor. Y se levantó, ¿quién, hermano? Hoy viene la pronunciación, mire. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así el pecado de Israel. Ahora, ¿sabe qué significa este versículo? Escúcheme. Resulta que el sacerdote Esdras les dice a los sacerdotes, a los demás, a los levitas: señores, ¿no se dan cuenta de la gran reventada que Dios nos ha dado en Babilonia por haber tomado mujeres extranjeras, por haber tomado mujeres extrañas? Y hoy que no las quieren dejar, que no se dan cuenta que pasamos 70 años en cautiverio, que no se dan cuenta que esos 70 años son, ya que los sacerdotes no quieren ellos aceptar la responsabilidad, yo voy a aceptar la responsabilidad por todos los sacerdotes, dicen. ¿Y sabe quiénes son los sacerdotes? Le dieron la razón a esto. Tenés razón, le dije. Pero sabe, esto solo me suena un caso, fíjese. Yo me acuerdo, hermanos, un pastor de allá de San Salvador, nuestro pastor fundador, le dijo así: mira, le dijo, deja de andar haciendo esas cosas, le decía el pastor. Y nosotros, cuando estábamos en el ministerio de seguridad, solo escuchamos que le dijo: pero pastor, no puedo dejar esa relación, decía. Y el pastor le dijo un día: mira, te voy a dar un mes. Esa frase siempre tenía el fundador: te voy a dar un mes para que arregles ese clavo, decía. Y nosotros, como estábamos acostumbrados a decir: ah, pues era un problema moral, decíamos nosotros. Resulta que ese pastor en San Salvador, hermano, no dejó esa relación que le estaba haciendo un problema en su congregación. La congregación ya sabía el pecado del pastor, y el pastor siguió. Allá, hermanos, cuando vino la pandemia, hermanos, él tenía unos tatuajes alusivos a las pandillas, pero no eran de pandilleros, eran tatuajes artísticos los que él tenía. Y lo agarran, hermano, en tiempo de pandemia, en tiempo de esto del régimen, y lo ponen en las redes sociales como un pastor. Para mí él no es pandillero, hermano. Para mí lo que él pasó fue que él no quiso dejar esa relación. ¿Y sabe cuál fue lo más doloroso, hermano? Que él no fue. La menor decía que era él, pero al final, hermano, él no hizo nada malo, hermano. Lo que pasa es que lo que le estaba minando en su iglesia y en su corazón, ¿qué era, hermano? La relación ilícita. Perdió su iglesia, hermano. Creo que lo condenaron ya, hermano. Ahora la pregunta es: si el pastor hubiese arreglado ese problema, ¿qué hubiese pasado, congregación? Uno, ¿sabe qué hubiera hecho? Hubiera crecido más la grey. ¿Se dan cuenta, hermanos, que cuando un pastor peca, y hablo de nosotros los pastores, cuando un pastor peca, hermano, ¿quiénes son los primeros en enterarse? Ustedes, hermanos.
Los primeros en enterarse son ustedes. ¿Por qué? Mira, y no se ve el hermano, como no es lejos. No, hombre, si es que es lejos. Eso se vuelve, mire, imagen este pueblo, hermano. Y cuando ya eso, escondido, sale a la luz, es donde Dios los agarra. Por eso Esdras le dijo: señores sacerdotes, antes de que Dios nos agarre otra vez, Señor, arreglemos el problema, no vayamos otra vez a Babilonia, pongamos en orden, oigan bien, nuestras vidas morales primeramente. ¿Y qué hizo Esdras, hermano? Como no quieren ustedes hacer, yo voy a aceptar su pecado. Y él aceptó la responsabilidad, y dice la Biblia que no probó y no comió, o sea que se puso en ayuno y en oración. Hermanos, primera regla, hermano, los sacerdotes, hermanos, coincidieron, arreglaron su vida. ¿Y sabe qué dice Dios? Dios empezó a bendecir a la grey. ¿Cómo le empezó a bendecir? Construyan los muros. Y viene Nehemías, hermanos, y empieza a poner los muros de Jerusalén, Nehemías. Cuando los sacerdotes dejaron de pecar, arreglaron el problema de los matrimonios mixtos, ya no se metieron con una samaritana. ¿Sabe qué hicieron los sacerdotes? Arreglaron su vida y Dios les dio un muro. Los famosos muros de Nehemías. Ahora viene el problema. Y sin muros, hermanos, ¿qué necesitábamos? El templo. Pero ¿cómo iba a haber templo, hermanos, si la gente no quería dejar esa relación? Y ahora viene Dios, hace una cosa. No todos van a dejar de hacer esas cosas. Y les voy a explicar por qué. Vámonos, por favor, hermanos, a Esdras 9:7. Muchas personas van a decir: lo que a mí me pasó, yo ya no lo quisiera pasar. Les hago una pregunta a todos ustedes, hermanos. ¿Les gustaría vivir en el pasado con el dolor que tenían antes? ¿Verdad que ya no, verdad, hermano? ¿Por qué? Porque ya entendieron, ¿verdad? ¿Verdad que usted que ya entendió, usted dice: yo ya no vuelvo a andar en esas cosas que andaba antes? ¿Por qué? Porque si vuelvo a andar en esas cosas que andan antes, ¿qué va a pasar? Dios me va a agarrar. Y mire, hermano, el problema de las relaciones ilícitas de Esdras, hermano, Dios estaba airado, hermanos. Ya habían visto 70 años de cautiverio. Hoy les estaban dando una oportunidad. ¿Para qué, hermano? Para que arreglaran su vida. Y no la querían arreglar los sacerdotes, man. Los pastores no querían arreglar el problema, mire. Y se supone que nosotros, como repito, somos el ejemplo de la congregación y no queríamos arreglar el problema, hermano. ¿Cuántos pastores creen que caemos en estos problemas morales? Hágase la pregunta. ¿Cuántos pastores creen que caemos en estos problemas? Un montón caen, hermano. ¿Pero por qué caen, hermano, en ese problema moral? Ya no leen la Biblia, ya no ayunan, ya no oran, ya la mujer la dejan a un lado, y después vienen los adulterios. Y le voy a decir una cosa, hermano: el adulterio se paga caro, men. ¿Por qué? Mire qué pasó en el versículo 7, 9:7, todos, por favor, léalo. Desde los días de nuestros padres, o sea, estamos hablando del recuerdo del pasado. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. ¿Cuál pecado? Los matrimonios mixtos, lo que le acabo de explicar. Y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, les voy a explicar los 5 reyes. Jeremías, vamos a Jeremías. En Jeremías, hermano, tenía un rey llamado Josías. ¿Sabe qué hizo Josías? Se apartó de la voluntad de Dios, hermano. Josías era un rey bueno, un rey piadoso, un rey con testimonio, un rey con corazón grande. Pero cuando murió Hilcías, el sumo sacerdote, ¿sabe qué sucedió? Se apartó de los caminos del Señor. Ya no había nadie que lo ordenara y lo orientara. Hermanos, cuando alguien le diga a usted: hermano, eso no se le ve bien, hermano, tenga mucho cuidado, porque es de Dios lo que le están diciendo. Hermanas, cuando les digan: hey, hermana, mire, párele ya, hambre. Usted no sabe, hermano, cómo le va a venir el leñazo, hermana. Párela. ¿Por qué? Estas cosas son delicadas, hermano. Mire, si usted, oiga bien, hermano, está a punto de cometer un adulterio, hermano, tenga mucho cuidado, hermano. ¿Por qué? El libro de Proverbios es bien sabio. Arderá los vestidos del sacerdote sin que se queme, dice. Así dice. Dice que ninguna persona va a salir librada, porque esa persona será castigada duramente. ¿Por qué, hermano? Porque no quedará impune, dice la Biblia. Por eso usted tiene que entender: si usted tiene problemas con su esposa o su esposo, mire, tranquilos, hombre, tranquilos, hermano. Mire, todos los que estamos casados, hermano, hay problemas todos los días. Eso es normal. Pero no se le vaya a ocurrir a usted un día, hermano, en decir esto: hermano o hermano, me voy de la casa. No se le vaya a ocurrir un día en decir esto: hermano o hermana, decir: me voy a meter con esta persona. No lo vaya a hacer, hermano. ¿Por qué?
Dios lo va a ver. Y mire que dice más adelantito, siga leyendo. Nuestros reyes, Josías, Joacás, Joacim, Sedequías, todos esos reyes cayeron por este problema. Mire que dice, y nuestros sacerdotes, o sea que no solamente los reyes, sino que también los pastores, los sacerdotes, mire que dice, hemos sido entregados en manos de los reyes en las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubren nuestro rostro hoy en día. ¿Qué significa eso? Yo pienso en esto, así como usted piensa en sus hijos, yo pienso en las mías. ¿Sabe qué le digo yo a ella? Yo no quisiera volver atrás, le digo yo. ¿Por qué? Me dice la mayor. ¿Por qué me dice? Porque el problema es que las reventadas son maduras ahora. Le pongo el ejemplo. Moisés. ¿Quién conocía más a Dios? ¿Moisés o el pueblo? Les hago la pregunta a ustedes, hermano. ¿Quién? Moisés, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que sí? Porque Moisés conocía más a Dios, ¿verdad, hermano? Ok, vamos llevándolo despacito. Ahora le hago la pregunta. ¿Y por qué el pueblo mató más de 2 millones de personas en el desierto del Señor? Por el problema moral. Se mezclaron con mujeres extranjeras. Y esa mezcla que trae, hermanos, consecuencias en que el pasado ahora le está reclamando a usted. Uno a veces que dice,